Listos. Hola, muy buen día tengan todas y todos las personas presentes, quienes están conectadas también en línea. Va creciendo la cuenta de quienes nos acompañan esta mañana en esta sesión del seminario sobre violaciones graves de derechos humanos, las víctimas al centro. Y algo que es central en esta aproximación a la investigación de las violaciones graves de derechos humanos es las consideraciones metodológicas con respecto a la investigación de estas violaciones y una herramienta que se ha aprobado novedosa en México al menos, ¿no? Aunque ya hace décadas se usa en el derecho penal internacional, cada vez más también el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esperamos también sea la regla, la tendencia en el ámbito de los sistemas no jurisdiccionales y también los jurisdiccionales de protección de derechos humanos en el derecho interno, o sea, en el proceso penal, en la investigación de violaciones desde el sistema Ombudsperson, es el análisis de contexto, una herramienta analítica sobre la cual hoy vamos a estar conversando con una invitada de lujo, una invitada querida, una persona experta en justamente el análisis de las causas subyacentes a las violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Tenemos en ocasiones estos hechos inscritos en patrones sistemáticos, generalizados de violencia y el hecho de que se investiguen de manera aislada sin considerar los contextos empobrece y descarrila la investigación de estas situaciones. Entonces, justamente por lo indispensable que es, como parte del combate a la impunidad y de la garantía de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la transformación estructural de las causas de estas violencias, ocupa hoy un lugar, insisto, pues creciente en la investigación de estas violaciones, el análisis de contexto, y me voy a permitir, para pasar el uso de la voz a nuestra invitada, hacer una lectura de su reseña. Adela Cedillo es profesora de Historia Moderna de México en la Universidad de Houston, en Texas. Es doctora en Historia de América Latina por la Universidad de Wisconsin-Madison y maestra y licenciada en Estudios de América Latina e Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea que es Puma. De corazón. Sus intereses de investigación incluyen movimientos revolucionarios, guerra contrainsurgente, la guerra contra las drogas, los derechos humanos y el activismo femenino. La doctora Cedillo es autora de El fuego y el silencio, Historia de las Fuerzas de Liberación Nacional Mexicanas, 1969 a 1974, y coeditora de Desafiando el autoritarismo en México, Luchas revolucionarias y la guerra sucia, de 1964 a 1982. Ha publicado numerosos textos, capítulos de libros, artículos revisados por pares sobre organizaciones guerrilleras, campañas antidrogas y desapariciones forzadas en México. Actualmente, Adela, trabajas en un proyecto de libro que examina las intersecciones entre la guerra sucia y la primera guerra contra las drogas durante la década de 1970 en el noroeste de México. Una publicación que ya estamos esperando. Yo también. Pues ánimo, seguramente va a ser un gran texto como todos los que has publicado, que además hay que mencionar en esta tendencia que tiene también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en esta apuesta por el análisis de contexto. Vi en varias ocasiones citado tu trabajo en la recomendación 98 VG 2023, un precedente de la mayor relevancia en el uso del análisis de contexto en esta Comisión Nacional que está apostando por este tipo de aproximaciones. Adela, te dejo el uso de la voz
y nuevamente bienvenida, un verdadero gusto tenerte por acá y recibe también los saludos de la directora de este Centro Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra, la maestra Rosy Laura Castellanos. Buen día. Muchas gracias, Silvano, por tu presentación tan generosa. Gracias a la CNDH por la invitación. Y bueno, pues yo me voy a arrancar sin más preámbulo. El análisis de contexto es la herramienta de investigación que nos ayuda a acreditar violaciones graves a los derechos humanos en casos que en su momento no fueron documentados por ninguna organización gubernamental o de la sociedad civil o en donde la evidencia es escasa o inexistente. Por contexto entendemos, bueno, en términos amplios, todo tipo de contexto social, histórico, cultural, incluso arqueológico, ¿no? Todos estos elementos son los que nos ayudan a recolectar evidencia, ¿no? En casos donde, como la desaparición forzada, que es un delito que consiste en ocultar toda evidencia, bueno, a partir del contexto se va reconstruyendo, ¿no? lo que ocurrió ahí. Y la desaparición forzada no es el único delito, también hay otras violaciones graves a los derechos humanos en los que se puede emplear esta herramienta, como la tortura, incluyendo la tortura sexual, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento forzado de población, el genocidio. Y bueno, yo por cuestiones de tiempo me voy a enfocar en el tema de la desaparición forzada, ¿no? Que creo que ha sido un tema central en las luchas por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia en México desde la década de los 70 hasta la actualidad. Y bueno, precisamente uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente mexicana en los que se ha aplicado el análisis de contexto respecto a estos crímenes de Estado es la llamada Guerra Sucia, que bueno, ahora esta administración ha optado por llamarla violencia de Estado, pues para señalar que ya hay un cambio, ¿no? Que ahí debatiremos después si es un cambio epistemológico, es un cambio terminológico, ¿no? Pero bueno, ahora lo que antes se llamaba Guerra Sucia ahora se empieza a llamar violencia de Estado. Y bueno, pero en general creo que Guerra Sucia es todavía un término bastante que llegó para quedarse, ¿no? O sea, así es como se ha referido al conflicto los medios de comunicación, la academia, pero más allá de la controversia, este conflicto es un conflicto armado interno que aconteció entre las décadas de los 60 y mediados de los 80 en la mayoría de los estados de la República, notablemente en los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Morelos, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México. Este conflicto se caracterizó por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de la población, tanto civil como combatiente, aunque el gobierno mexicano emprendió una campaña de guerra psicológica para encubrir tanto la magnitud del conflicto como las prácticas de contrainsurgencia y el número de víctimas. Los medios de comunicación, que estaban en su totalidad, casi en su totalidad controlados por el gobierno, transmitieron de forma persistente el mensaje de que había grupos terroristas que obedecían a intereses extranjeros que intentaban desestabilizar el país, los cuales eran exitosamente combatidos por corporaciones policíacas y militares. Entonces, esta es la narrativa que se termina instalando en el imaginario colectivo. Y con excepción de revistas muy marginales como Por qué y Punto Crítico, revistas marginales de izquierda, la sociedad no dispuso de ninguna fuente alternativa de información, por lo que el gobierno logra moldear la percepción social del conflicto. Entonces, aquí estamos ante un caso único, más o menos único en la historia de México y más o menos único en la historia de América Latina, en que una guerra es completamente ocultada, negada, invisibilizada, y la memoria colectiva que queda es que esta guerra no fue una guerra, sino que fue un combate contra los grupos terroristas, ¿no? La mayoría de los sobrevivientes, intimidados por el clima de terror estatal, optaron por callar. Y con excepción de las madres de los desaparecidos políticos y un puñado de exmilitantes y activistas que se organizaron en todo el país para demandar la presentación con vida con cientos de personas detenidas por policías y militares en sus comunidades o colonias, en sus casas o lugares de trabajo, no hubo otro reclamo social respecto a este tema. Entonces, durante décadas, un manto de olvido y silencio envolvió todo lo relativo a la llamada Guerra Sucia, y estas, en su momento, las decenas de violaciones graves a las decenas de miles, perdón, de violaciones graves a los derechos humanos que
de haberse hecho una investigación, de hacerse una investigación exhaustiva, no quedaría duda de que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad, no fueron documentadas, investigadas ni sancionadas judicialmente. Lo que significa que, de no ser por el tesón de los comités de familiares de desaparecidos y exmilitantes, las nuevas generaciones probablemente nunca hubiéramos sabido nada sobre la guerra sucia. Estos comités aportaron una nueva visión de la defensa de los derechos humanos ligada a las luchas populares, y así es como tienen victorias significativas desde las décadas de los 70 hasta la fecha. No voy a trazar la historia de los comités, pero baste decir que esta lucha desembocó en la creación misma de esta institución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creada en 1990 por decreto presidencial. Entonces, una de las primeras misiones de la CNDH fue investigar 532 denuncias por desaparición forzada presentadas por el Comité Eureka, que aglutinaba a decenas de familiares de las víctimas de este delito bajo el liderazgo de Rosario Ibarra de Piedra, que por cierto ahorita estamos en un auditorio que lleva su nombre. A lo largo de 11 años, los investigadores de la CNDH recopilaron información. Esto fue como, yo creo que uno de las primeras iniciativas institucionales donde se emplea el análisis de contexto, y por eso es muy importante analizarlo, para entender qué sí funcionó y qué no. Y bueno, esto da lugar a los primeros informes oficiales, más allá del informe original de Óscar Flores Sánchez, Procurador General Procurador General de la República en el sexenio de López Portillo, que creó un informe que era una infamia y que era un ocultamiento deliberado de información. Bueno, este informe de la CNDH ya está en otra tesitura, a pesar de que la CNDH fue creada durante el sexenio de Salinas, que tampoco era precisamente un promotor de los derechos humanos, pero finalmente la CNDH tarda mucho en hacer esta investigación, ¿no? Entonces, finalmente el resultado se concreta en 2 informes. Por un lado, el informe de las investigaciones sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero durante 1971 a 1974, conocido como el informe Carpizo, y el informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70s y principios de los 90s, que nadie lo conoce como el informe Soberanes, pero siguiendo esta tradición, debería conocerse como el informe Soberanes, y ambos fueron presentados en el 2001. Este último informe, el que yo llamo informe Soberanes, dio lugar a la recomendación de la CNH 26-2001, que a su vez posibilitó la desclasificación parcial de los archivos de la SEGOV y la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional de ese periodo, depositados en el Archivo General de la Nación. Y así también posibilitó la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la llamada FEMOSP. Los informes de la CNDH, o al menos la investigación, fue producto de la colaboración interinstitucional de la entonces Procuraduría General de la República y la CNDH. Además de los investigadores de la CNDH, participaron en la investigación 2 agentes del Ministerio Público Federal y 12 agentes de la Policía Judicial Federal. El principal problema de esta forma de proceder es que tanto la PGR como la PJF habían sido parte de la contrainsurgencia y nunca se depuraron, por lo que había entre sus filas antiguo personal de la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política del régimen priista, y así como policías judiciales activos al menos desde la década de los 70s, a quienes se tenía que haber investigado y sancionado, lo cual nunca ocurrió. Entonces, esto definitivamente contamina la esencia misma de la investigación. La CNDH empieza a investigar de forma independiente hasta el año 2001, que es el mismo año en que concluye y presenta este informe. De todas estas anomalías se deriva una investigación parcial y tendenciosa que de forma sistemática minimizó las dimensiones del terror estatal. No toma en consideración el contexto amplio de sistematicidad y de este ataque generalizado a la población, a los derechos humanos de la población civil y combatiente, sino que implanta la narrativa de que se trató de casos aislados cometidos por servidores públicos que abusaron de su poder. Así, si bien el énfasis eran los desaparecidos, ese era el mandato de la CNDH, el informe ignoró otros crímenes graves como la detención arbitraria, la tortura, la ejecución extrajudicial
el desplazamiento forzado de población, los bombardeos a la población civil, las tácticas de tierra arrasada para privar de alimento a la población en la zona de conflicto, los vuelos de la muerte y lo que algunos investigadores consideramos que fue un genocidio contra la población del estado de Guerrero. Estas prácticas no eran ningún secreto, habían sido denunciadas desde los 70s al menos por sobrevivientes y testigos, pero la CNDH en aquellos años, que bueno, estaba bastante controlada por el PRI, pues decidió que eso no era importante investigar, ¿no? Borrando todo este contexto. Entonces, estos primeros informes de la CNDH, el Carpizo y el Soberones, pueden ser vistos como ejemplos de un análisis fallido de contexto. La conformación de los expedientes se realizó, cito, solicitando información a instituciones públicas y privadas que pudieran haber registrado al presunto desaparecido antes y después de ocurridos los hechos motivo de la presunta desaparición, así como entrevistándose con personas en lo particular. De esta manera, se solicitó información a registros civiles, escuelas y universidades, hospitales, instituciones de salud y de la Senectud, centros laborales, agencias del Ministerio Público, servicios forenses, corporaciones policíacas y militares, cementerios, agencias funerarias, bibliotecas y hemerotecas, etc. Cierro la cita. No obstante, ni el informe Carpizo de 112 páginas, ni el informe de Soberanes de 1.200 páginas reflejan semejante investigación exhaustiva. La novedad de estos informes es que los investigadores de la CNDH tuvieron acceso de forma inédita a los archivos de la DFS, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que también dependía de la Secretaría de Gobernación, y la Sedena. Sin embargo, hay algo muy extraño en este informe Soberanes, porque el informe señala que del 7 al 21 de septiembre del 2001, en el AGN el equipo de investigación analizó un catálogo de 3.308 cajas, de las cuales fueron consultadas 182 cajas con un total de 1.130 legajos. Entonces aquí lo raro es que pues, resulta absolutamente inverosímil que en 2 semanas un equipo reducido pudiera analizar semejante volumen de información, sobre todo en las condiciones controladas en las que este equipo tuvo acceso, ya que aunque el archivo de la DFS estaba depositado en el Archivo General de la Nación, técnicamente tendría que haber sido de consulta abierta, estaba completamente bajo control del personal del entonces CISEN, ¿no? el Centro de Investigación de Seguridad Nacional. Estos reportes de la CNDH no toman en cuenta las diferencias cualitativas en el trato que el aparato de seguridad nacional dio a los desaparecidos del medio rural y a los del medio urbano, y aquí el contexto lo es todo, a los campesinos que eran detenidos arbitrariamente y en grupo por el ejército y trasladados a prisiones clandestinas. Usualmente, bueno, se les torturaba, se les tenía en condiciones degradantes, pero no se generaba documentación sobre sus casos. Desde el comienzo se les despersonalizaba llamándolos paquetes, se les trataba como una masa indiferenciada, no se buscaba discernir entre inocentes o culpables, se asumía que que todos eran culpables por el simple hecho de pertenecer a la zona del brote insurgente. Y este es un principio contrainsurgente, ¿no? Que los insurgentes al filtrarse entre la población civil, el enemigo es la población civil misma, porque no hay forma de discernir entre los insurgentes, la población combatiente y no combatiente, ¿no? Con la misma arbitrariedad con la que fueron detenidos, algunos campesinos fueron desaparecidos de forma permanente y otros liberados sin haber sido presentados nunca ante el Ministerio Público. Entonces, bueno, hay una violación generalizada del debido proceso de principio a fin. Son muy pocos los casos de campesinos sobre los que sí se generó una documentación oficial, principalmente los familiares de los líderes guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez y sus colaboradores más cercanos. Pero bueno, de la mayoría, del grueso de los desaparecidos, de todas las víctimas de la guerra sucia, que eran principalmente de estados del medio rural, y no solo de Guerrero, también del medio rural de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, de esa gente no hay expedientes. Hasta de Nuevo León, tú que eres de Nuevo León, hasta de la gente que fue detenida masivamente en Nuevo León, no hay expedientes. Entonces, porque los detienen en ranchos y cosas así, ¿no? Entonces es algo muy curioso. Bueno, el caso contrario es el de los desaparecidos del medio urbano, sobre los que la DFS y la PGR por lo general sí elaboraban expedientes individuales que incluían fotografías de frente y de perfil de los detenidos, declaraciones con firma autógrafa, fichas signaléticas con distintos tipos de toma de huellas digitales y en algunos casos fotografías de los detenidos extraídas de sus hogares o incluso fotografías tomadas por espías.
Como puede apreciarse, la Dirección Federal de Seguridad actúa bajo un criterio de clase al asumir que los detenidos del medio urbano eran más relevantes para obtener información y desarticular a las organizaciones armadas clandestinas que los del medio rural. El equipo de la CNDH entonces incurrió en un error metodológico al sostener que al no haber ningún documento oficial sobre estos detenidos desaparecidos, no se podía acreditar que hubieran sido víctimas del delito de desaparición forzada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, si no es que en prácticamente todos, los investigadores tuvieron acceso a testimonios de familiares, conocidos y testigos directos e indirectos de la detención arbitraria de las víctimas, recolectando un total de 544 testimonios. Sin embargo, imponen el criterio, supuestamente siguiendo una recomendación de la Suprema Corte, de que estos testimonios no tenían valor probatorio para acreditar las desapariciones. Al descartar estas denuncias verbales, los investigadores terminan revictimizando a los agraviados y, al negar el estatus legal de desaparecidos a cientos de desaparecidos, contribuyeron a reforzar el clima de impunidad generalizada. Los investigadores actuaron como si tuviesen pleno desconocimiento sobre la complejidad del crimen de la desaparición forzada, cuya principal característica es el ocultamiento de información por parte de los agentes estatales. Como dato importante, hay que señalar que México es el único país del continente americano y tal vez del mundo donde se elaboró documentación oficial sobre los detenidos desaparecidos, que ha sido depositada en una fuente de consulta pública. En el resto de América Latina, la única o la principal fuente para acreditar las desapariciones forzadas ha sido el testimonio. Entonces aquí hubo una falla muy grave al decir que el testimonio no tenía valor probatorio, porque en cualquier otra parte del mundo es la única fuente, la única forma de probar una desaparición forzada. Otro grave error desde el punto de vista de análisis de contexto y metodológico de este equipo que elaboró estos informes fue limitarse a investigar los 532 casos denunciados. A pesar de la gravedad de los hechos, que bueno, uno como investigador al acercarse a estos archivos, pues es un universo de violación, de subversión general del Estado de Derecho. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, la CNDH nunca buscó hacer un censo de víctimas para determinar el número real o aproximado de desaparecidos y de víctimas de otros crímenes graves. Por el contrario, este equipo se esmeró en rasurar el número de víctimas al concluir que solo existían 272 casos de personas que fueron víctimas de detención, interrogatorios y eventual desaparición forzada por parte de servidores públicos de distintas dependencias públicas, y que en 97 casos encontraron indicios que consideraron por sí mismos insuficientes para concluir la existencia de desaparición forzada u otra violación a los derechos humanos, y que en 160 casos la desaparición forzada no se lograba acreditar. Entonces, bueno, estas cifras, terribles, ¿no? Porque pues hablan de una incomprensión de cómo estudiar un caso de desaparición forzada, y que termina en la mayoría acreditando casos del medio urbano, cuando la mayoría de los desaparecidos son del medio rural, ¿no? Y son de los que proporcionalmente menos se acreditan por las cuestiones que ya expliqué anteriormente. Entonces, otra cosa muy interesante de este equipo que hizo esta investigación fallida es que la CNDH fue la primera institución descentralizada en tener acceso a las instalaciones policíacas y militares donde se encontraban las prisiones en las que muchos de los detenidos desaparecidos fueron vistos por última vez, pero no lograron sacarle ningún provecho a la inspección ocular. Me parece que el equipo careció de herramientas teóricas y metodológicas para analizar el borramiento de evidencia como evidencia en sí misma. Por ejemplo, no se llevó a cabo ningún ejercicio de arqueología o antropología forense, lo cual hubiera sido fundamental para hallar posibles vestigios en esas instalaciones, tanto de décadas pasadas como para evidenciar las transformaciones de estos espacios. Entonces, a pesar de que ya hay un antecedente de lo que se ha hecho en Argentina y en otros países que también tuvieron conflictos armados internos, en México la CNDH en esos años tuvo un criterio muy insular, no se apoyó, no trató de ver como lo que habían hecho en otros países, porque seguían imponiendo esta narrativa de que pues, México fue un caso aislado, aquí no hubo guerra sucia, fueron unos malos servidores públicos agraviando a unas cuantas víctimas, y así se borraba todo. Y lo paradójico es que, bueno, nunca se esclarece el destino de estos desaparecidos, aunque digan que solo fueron, ¿cuántos eran? 275, ni siquiera lograron explicar qué pasó con esos
esa cifra tan reducida, ¿no? El informe, la recomendación 26, 2001, que da lugar a la creación de la FEMOSP, la Fiscalía Especial en el sexenio de Fox, a partir del se crea por decreto en 2001, empieza a operar en 2002. La Fiscalía, el criterio que adopta es que ellos van a hacer investigación judicial, ministerial, para llevar a castigo a los culpables, ¿no? Sin embargo, pues la FEMOS, pues como se sabe, ¿no? Tiene una serie de peripecias políticas, es utilizada ahí en los juegos de poder y de presión entre el PRI y el PAN. Entonces y aparte pues en aquella época hay un militar, Rafael Maceo de la Concha, que es el que preside la PGR, que es la institución que está a cargo de la FEMOSP, y pues siguen las anomalías, ¿no? De gente que estuvo en la Guerra Sucia, reciclada en el Ministerio Público. Entonces, habrán todas garantías de que ahí nos iba a investigar realmente con seriedad y independencia, imparcialidad, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues la Fiscalía no concreta nada. También hay como una tendencia a decir que pues, los desaparecidos, algunos fueron casos de abandono familiar, que otros aparecieron, ¿no? Porque bueno, la lista que originalmente se entrega a la FEMOS de 532 desaparecidos, pues sí no era una lista depurada, era una lista que los familiares fueron entregando como, consolidando como pudieron, pero no todos los casos eran desaparición forzada, pero eran un 1% de los casos que probablemente no correspondían a una desaparición forzada, y por ese 1% la FEMOS empieza a sembrar esta duda de que pues no son casos reales, ¿no? Que muchos casos son ajenos a una violación de derechos humanos. Entonces la FEMOS, como se puede apreciar, pues también es una institución que está muy involucrada en el encubrimiento más que en la investigación y la sanción de estos crímenes atroces. Y también hacen una cosa muy rara. Cuando empieza el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto a ver que pues, la parte jurídica nada más no avanza o se estanca, no hay para dónde hacerse por tantas presiones políticas y militares, le apuestan a la creación de un informe que lo llaman el informe blanco. Así era como querían llamarlo, ¿no? Afortunadamente no lo llamaron así porque hubiera sido un nombre bastante extraño. Digo, en México tuvimos a la Brigada Blanca y luego ponerle informe blanco, pues sí está como muy extraño eso, ¿no? Muy fuera de lugar. Termina llamándose de otra forma, pero ese era el objetivo original, ¿no? Llamarlo el informe blanco. Que sea un informe que se base en la verdad histórica, aunque ese no había sido el mandato de la FEMOSP. Se busca que haya una separación entre la verdad jurídica y la verdad histórica. Entonces, hay un equipo de 27 investigadores, bastante ecléctico, que se encarga de elaborar este informe histórico, y este equipo incluye a exmilitantes de las organizaciones armadas clandestinas del pasado, algunos historiadores, algunos sociólogos, abogados. Sin embargo, no hay especialistas en el periodo. En aquella época había muy poca gente que estudiábamos la Guerra Sucia. A mí me ofrecieron elaborar el informe blanco, yo dije que no, gracias. Pues yo estaba del lado de las víctimas, no me iba a pasar del lado de la institución, pero conocía a toda la gente, a mucha de la gente del equipo, del equipo que hizo el informe. Y también conocí a muchos agentes del Ministerio Público porque nos peleábamos todos los días porque no avanzaban en las averiguaciones previas. A diferencia del equipo de la CNDH, este equipo era bien intencionado, no buscaba ocultar la información, no buscaba hacer de esto así otra obra de ingeniería política de encubrimiento, ¿no? Ellos sí se tomaron con seriedad, a pesar de que no tenían las herramientas en términos de, el expertise, ¿no? Y operaron en condiciones muy difíciles de presión política, pero sí tenían el propósito de evidenciar la magnitud del conflicto y el nivel de afectación a las víctimas. Y eso me parece que hay que rescatarlo, porque cuando ellos finalmente dan a conocer el informe, pues les llovió por todos lados. Hay varias versiones de este informe, se volvió un galimatías porque el equipo que encabezado por José Sotelo Marván, que es un abogado con experiencia en derechos humanos, él le entrega un informe al fiscal Ignacio Carrillo Prieto que se titula Que no vuelva a suceder,
un informe de más o menos 600 páginas, más anexos, donde se trata de discernir los casos de desaparición forzada principalmente. Bueno, también se incluye tortura y tal, pero la desaparición forzada es el centro, ¿no? Y este informe, el fiscal no lo hace oficial. Entonces, cuando el equipo del informe histórico se da cuenta que no van a publicar el informe, hay gente que lo filtra, no se sabe quién exactamente. Creo que al final la PGR termina culpando a José Sotelo de esta filtración. Bueno, hay toda una cosa muy oscura, pero no se sabe exactamente quién filtra el informe a un sitio, una organización gubernamental de Estados Unidos que se llama National Security Archive, presidida que en el capítulo mexicano es presidido por Kate Doyle, una investigadora muy, muy seria, dedicada al estudio de este tipo de conflictos armados internos. Y Kate Doyle publica este informe en el sitio web del National Security Archive, que todavía está disponible. Bueno, no todos los capítulos, pero me parece que algunos todavía están disponibles en línea, ¿no? Y ahí es donde tenemos acceso por primera vez a la investigación que hizo este equipo de la FEMOSP, el equipo histórico. Pero no es el informe es un borrador, no es el informe que Sotelo entregó a Carrillo Prieto. Carrillo Prieto lo que hace es que entrega el informe de Sotelo al área jurídica y el área jurídica lo censura, lo rasura, minimiza, o sea, se hacen un desastre ahí de que lo someten a una censura muy fuerte, minimizan toda la parte de la denuncia, que es muy fuerte contra el ejército. Este informe dice que el 70% de las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por el ejército. Todo eso es así como minimizado, matizado, edulcorado, y todo el lenguaje que utilizan en el informe sobre crímenes de lesa humanidad, genocidio, tácticas de tierra arrasada, vuelos de la muerte, aldeas vietnamitas, desplazamiento forzado de población, todo este lenguaje es censurado. Y se persiste en la narrativa de que no se, o sea, el informe original pues evidencia que se trató hace un análisis de contexto muy amplio donde evidencian que fue una política de Estado que se llevó a cabo durante varias administraciones, desde al menos Díaz Ordaz a López Portillo, no incluyen administraciones anteriores, pero bueno, señalan la sistematicidad de estos delitos, de estas prácticas por parte del aparato de seguridad pública y del aparato de seguridad nacional. Y no dejan lugar a dudas de que hay una responsabilidad, que es un problema estructural y que hay una responsabilidad institucional y de toda la escala de mando, desde el presidente hasta el último policía y el último militar, ¿no? Sin embargo, el informe censurado de Carrillo Prieto pues niega todo esto, borra todo esto e insiste en esta visión de que no fueron crímenes producto de una política de Estado y del funcionamiento estructural de las instituciones, sino de casos individuales cometidos por servidores públicos que abusaban de sus facultades. Entonces, o sea, el principal mérito del informe de Sotelo, que así lo voy a llamar, voy a llamarlo por el apellido de quien estuvo a cargo del informe, para no confundir a la audiencia. Entonces, el informe Sotelo, su principal encanto es el análisis de contexto, es un análisis bastante amplio, ¿no? Donde empiezan con el movimiento del 68, el halconazo, de hecho, toda la historia de las guerrillas desde el Grupo Popular Guerrillero que aparece en Chihuahua a principios de los 60s, hasta los desaparecidos del sexenio de López Portillo. Y se enfocan mucho en el caso de Guerrero, de hecho es el caso que más analizan, y es un informe bastante extenso y casi es puro contexto histórico, ¿no? y aderezado con lenguaje jurídico. Entonces ahí quedó un híbrido un poco extraño porque pues, se supone que tenía que ser un informe histórico, pero pues termina siendo una revoltura de lo histórico y lo jurídico, ¿no? Creo que eso es interesante. Yo todavía estoy a la espera de ver a alguien algún texto que analice todos estos informes a detalle, ¿no? Todavía no existe. Si alguien lo quiere hacer, bienvenido. Entonces, bueno, no voy a abundar en todo lo que pasó, la tragedia de este equipo, el informe censurado, no se da a conocer, el informe de Carrillo Prieto, la PGR lo pone por unas semanas en su sitio web y luego lo elimina. No sé, aunque era un informe censurado y edulcorado, ni siquiera adoptan ese informe,
tratan de seguir borrando la guerra sucia, ¿no? Que esta es la gran tragedia de este conflicto. ¿Cuántas veces ha sido borrada la guerra sucia en los últimos 50 años, ¿no? El informe de la FEMOS, bueno, ya dije que su principal encanto es que es básicamente puro contexto. Tenía una metodología pobre, tenía muchos errores fácticos. No, para un historiador no es como una fuente muy confiable. Tiene un problema de estructura, es un poco caótico, no hay mucha capacidad de síntesis, se abunda mucho, se repite mucho la información, sobre todo en lo relativo al caso de Guerrero, no está muy bien redactado, pero insisto, se escribió en condiciones sumamente difíciles, mucha presión política, al final los investigadores son despedidos, no se les paga, hay todo ahí una cosa súper anómala, ¿no? Sin embargo, creo que sí cumple con la meta de, es el primer informe elaborado por una institución, aunque la institución lo rechace, pero es el primer informe oficial que evidencia el carácter sistemático y generalizado de las violaciones graves a los derechos humanos contra la población civil, armada y no armada de las zonas de conflicto. El análisis de contexto de este informe permite acreditar más de 600 casos de desaparición forzada, se toma en cuenta la fuente testimonial como válida, principalmente atendiendo este criterio de que en el medio rural pues no se generó información suficiente, ¿no? Sin embargo, sí hay una clasificación de los desaparecidos, 1, 2, 3, en el que el desaparecido 1, bueno, ese es el que está total y plenamente acreditado, el desaparecido categoría 2 es donde hay indicios muy fuertes de que sí se llevó a cabo la desaparición forzada, el desaparecido 3 es donde pues definitivamente no se encuentra ningún tipo de evidencia para acreditar la desaparición, ¿no? Y esta clasificación desgraciadamente, hasta donde yo sé, nadie la retoma. Creo que hace falta una investigación, bueno, la hora de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues sí, no sé qué estén haciendo, espero que ellos sí lo hayan hecho, pero realmente discernir, ¿no? O sea, creo que aquí lo que siempre ha faltado es un censo de víctimas de desaparición forzada, ¿no? De la guerra sucia y bueno, de todo lo que siguió después, que ha sido súper caótico, que si me da tiempo también voy a hablar un poco de eso. Pero bueno, sí hay que, o sea, yo no estoy diciendo que aquí hay que discernir algo importante, que por el simple hecho de que una persona fue desaparecida en el contexto de la guerra sucia, automáticamente hay que asumir que fue una desaparición forzada, ¿no? Porque en esos años pues sí hubo gente que emigró, ¿no? Por ejemplo, comunidades que fueron arrasadas por el ejército, principalmente en el estado de Guerrero y Sinaloa, los estados de Guerrero, Sinaloa y Chihuahua, pues mucha gente migró a Estados Unidos y no se sabe, ¿no? O sea, si de esa gente cuánta fue desaparecida, cuánta migró, nadie ha hecho esa investigación. Entonces, claro, el contexto tiene sus límites, ¿no? Y por eso precisamente tenemos que profundizar bastante en los casos individuales y los casos comunitarios también, para entender lo que pasó ahí, porque, por ejemplo, en Guerrero, con los bombardeos, algunas aldeas son desaparecidas, pero eso no significa que toda la población fue asesinada o que toda la población fue desaparecida, ¿no? Fueron relocalizados, fueron víctimas de este concepto de aldeas estratégicas, desplazan a la población y la encierran como en un cerco para impedir que apoyen a los grupos guerrilleros. Entonces, hay muchas razones por las que se pierde la pista, la huella de muchas personas. Sin embargo, cuando hay evidentemente cuando hay una documentación oficial y la persona nunca fue presentada y su familia la sigue buscando, pues definitivamente estamos ante un caso que se puede acreditar fácilmente, ¿no? De desaparición forzada, cuando solo existe el testimonio de los familiares, de los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, los testigos visuales de la detención, pues también tenemos todos los indicios para hablar de una desaparición forzada. Pero cuando no hay ni una cosa ni la otra, ni documentación, ni testigos, ni indicios, ahí sí es más difícil determinar, ¿no? Por eso yo creo que sí hay que revisar lo que hizo el informe de la FEMOS, el informe Sotelo, para ir puliendo, ¿no? Una lista de desaparecidos, porque creo que esta es una deuda que sigue teniendo el Estado mexicano, informar algo que nunca informó y algo que el Ejército nunca ha informado, porque si bien las otras corporaciones policíacas desaparecieron, como la DFS y
la Policía Judicial Federal, el ejército es el mismo. El ejército es el mismo ejército de la Guerra Fría, el mismo ejército, pues aunque digan que se hayan renovado y tal, pero bueno, son los mismos. Y ellos tendrían la obligación de informar sobre los desaparecidos, cosa que no han hecho hasta la fecha, ¿no? Algo también que hay que rescatar del informe Sotelo es que documenta casos de detención arbitraria, espionaje, tortura, ejecución extrajudicial, masacres, desplazamiento forzado, violencia de género, tácticas de tierra arrasada, vuelos de la muerte, programas de acción cívica, guerra psicológica y genocidio. Entonces, sí hay una visión amplia de lo que es el conflicto. Y esta es la primera vez que un documento oficial incorpora todas estas categorías, ¿no? Es algo novedoso. Porque tradicionalmente lo jurídico contaminaba mucho la visión que se tenía de lo que había pasado, como que si estos delitos no existían en el Código Penal, entonces no existían, no se podía hablar de estos delitos. De hecho, la FEMOS trágicamente habla de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio y secuestro en lugar de desaparición forzada de personas, porque el delito no existía en México en aquel entonces, ¿no? Y bueno, el informe FEMOS sí utiliza la terminología adecuada para nombrar estos delitos. Una terminología que es más acorde con el contexto latinoamericano y bueno, evidentemente el derecho internacional, ¿no? El informe de Sotelo concluía con un plan limitado de reparación integral del daño a las víctimas y medidas de no repetición. Aquí pues sí se quedan como bastante cortos al respecto. Pero hay estas recomendaciones que evidentemente el Estado mexicano nunca sigue, ¿no? Y bueno, uno de los casos que va cobrando relevancia en años donde no se investigaba, bueno, la FEMOS cesó de existir al término del sexenio de Fox, ni las administraciones de Calderón ni Peña Nieto hicieron ningún esfuerzo por investigar la guerra sucia o dar salida a este tema a través de una política de memoria, verdad, justicia y reparación. Entonces, pues en aquellos años que son como un páramo para las víctimas, porque las investigaciones que llevaba la FEMOS pues son mandadas a una oficina obscura de la PGR, que es la coordinadora de investigación general, una cosa, tiene un nombre así muy, muy vago. Ahora no se me olvidó el nombre específico, pero sí es una coordinadora así como muy, que investigaba casos así como de corrupción o de lavado de dinero, no sé, era como nada que ver el área a donde fueron mandados los más… Sí, fueron mandados 600 expedientes, luego esta oficina de coordinación general dice que no, que nada más eran 400 y al final terminan investigando 200, entonces se sigue con este patrón sistemático de borramiento de las víctimas y de los crímenes y de la memoria. Que es bueno, uno de los temas que yo investigo, el memoricidio de la guerra sucia, ¿no? Como sistemáticamente es borrado de la memoria colectiva y de las instituciones mismas, ¿no? Que encargadas de investigar este tema terminan añadiendo más capas de borramiento, ¿no? Hay otra victoria de las víctimas, esta vez de forma más peculiar, que es la creación de una comisión de la verdad en Guerrero en 2012. No fue la primera comisión de la verdad en estricto sentido. Había habido una comisión de la verdad de la Cámara de Diputados para investigar el 68 con motivo de los 30 años de la masacre de Tlatelolco. Pero esta era la primera comisión de la verdad, bueno, creada en un estado con este carácter, ¿no? Específicamente creada para investigar estas graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo conocido como Guerra Sucia. Una peculiaridad de este informe es que el encargado de la elaboración de la parte histórica es el mismo que coordinó la parte histórica del informe FEMOS, el sociólogo y exguerrillero Alberto López Limón. Entonces, y me parece, por lo que me han dicho, que fue el encargado realmente de redactar la mayor parte del informe, por lo que, aunque bueno, técnicamente el informe podría tener el nombre de alguno de los 5 comisionados, me parecería correcto llamarlo el informe López Limón, ¿no? Que coordinó este sociólogo y exguerrillero. Pero bueno, atendiendo a mi tipología de nombrar los informes con
con el apellido de quien los elaboró, pero en realidad se conoce como el informe con verdad. Pero como ahora tenemos una nueva comisión de la verdad, a lo mejor ya esto se vuelve un poco más confuso. Pero bueno, así se le conoce en general el informe con verdad. Retomó de forma sustancial partes del informe, que por cierto creo que este año fue republicado por la artículo 19, se encuentra en línea, ya en un formato más amigable que el formato original, un mejor diseño y una mejor presentación. Y bueno, este informe con verdad retoma de forma sustancial el informe de la CNDH, amplía el informe de la FEMOS para el caso de Guerrero, y su principal mérito es que aporta mucha más evidencia testimonial. O sea, ahí los investigadores sí se meten a las comunidades a recabar testimonios, y una de sus principales novedades es que se impulsan el análisis de contexto forense, ¿no? Sí se meten a hacer trabajo de antropología forense y logran 2 exhumaciones exitosas de desaparecidos. Y esto, bueno, es bueno, pero también es trágico, porque yo me acuerdo cuando pues las organizaciones, los comités de familiares de desaparecidos, pues desde los 90 venían señalando varias fosas clandestinas que evidentemente con el paso del tiempo pues ya no queda nada, queda polvo, ¿no? Entonces ya muy probablemente ya no se va a encontrar nada. Pero bueno, se han encontrado algunas osamentas. La FEMOS encontró 2 también en Guerrero, y la Converdad encontró estas otras 2. Pero son pocas, y tengo conocimiento que se han encontrado más, pero que es información que la PGR no ha hecho pública. En Sonora encontramos, bueno, yo no las encontré, pero yo verifiqué que fueran de los desaparecidos que decían ser. En Sonora se encontraron 2 más. Entonces estos hallazgos han sido así como muy dispersos, y no se les ha dado la publicidad que ameritan. Y esto me parece muy preocupante, ¿no? Porque son de los pocos desaparecidos que han sido encontrados a través del análisis del contexto ante la antropología forense, y sin embargo no se ha, pues sí, no se les ha dado como la atención debida, la difusión que ameritan, ¿no? Y bueno, eso fue como uno de los grandes éxitos de la Converdad. También el informe Converdad, o el informe López Limón, como lo quieran llamar, amplió el plan de reparación integral del daño y garantías de no repetición de estos crímenes, y ofreció una serie de recomendaciones puntuales a las autoridades estatales y federales para pues cumplir, ¿no? con este plan de reparación integral. El informe Converdad también tuvo una vida, como todos los informes anteriores que he mencionado. Desgraciadamente también es víctima de presiones políticas, también los comisionados pues son hostigados, hay también tiene muchos problemas administrativos. El último año de su funcionamiento, la comisión dejó de recibir financiamiento por parte del Estado de Guerrero. También hay muchos conflictos internos en el equipo. En fin, entonces también es un informe que se produce en condiciones bastante difíciles, también de mucha presión política, de mucho golpeteo, de sabotaje, y pues los comisionados temen incluso por su vida, ¿no? Es algo que ellos denuncian constantemente, ¿no? Que no están operando en condiciones de seguridad adecuadas. En fin, entonces sí, no es un informe que realmente uno diga, bueno, aquí ya se concluye con el tema, ¿no? Yo creo que es un informe que nos da más información, que aporta, pero para seguir continuando la investigación. No es un informe concluyente, digamos, ¿no? A pesar de que pareciera que ya Guerrero es el caso más investigado y que ya todo el mundo investigó Guerrero, pero no, realmente creo que esto apenas comienza, como digamos, ¿no? Es porque es tanta la investigación que tendría que hacerse, son tantas las víctimas que no han sido tomadas en cuenta, ¿no? Porque la guerra sucia en Guerrero pues fue bastante extendida. Y por otro lado, pues es el estado donde se llevan a cabo los vuelos de la muerte, que es pues uno de los grandes pendientes del ejército, que es algo que se tiene que aclarar, ¿no? Los vuelos de la muerte que se llevan de forma sistemática durante todo el sexenio de Echeverría en la base aérea número 7 de Pie de la Cuesta. Hay otro informe que no he podido hacer más investigación sobre él, también sobre la violencia de Estado en Guerrero,
que me parece que a lo mejor Silvano ahí tú puedes aportar algo, porque fue, creo que elaborado por mandato o colaboración de la CA, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y ese es mi informe ideal. Está muy bien elaborado, o sea, para el caso de Guerrero me parece que es un informe mucho más completo que el de la Converdad, y ahora no recuerdo el nombre del informe, traté de buscarlo rápidamente, no lo encontré, espero que todavía siga en línea. Ese informe sobre la violencia de Estado en Guerrero que abarca pues desde los orígenes de la Guerra Sucia hasta el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que ese informe, yo creo que sí es un informe modelo, ¿no? Y creo que ese informe sí vale la pena verlo como un informe pues, que puede dar la pauta para elaborar informes sobre otros estados de la República, ¿no? Pero sí no tengo claro quién lo elaboró, por qué se elaboró ese informe, ¿no? Porque creo que fue elaborado por académicos, pero por orden de la CEAB o de una solicitud, perdón. Cuando estaba hablando del páramo, que fueron los sexenios de Calderón y Peña Nieto, olvidé mencionar el caso que más se destacó de Guerrero fue el caso Rosendo Radilla. Y aquí hay algo muy importante que mencionar, que es el peritaje que hizo Carlos Montemayor del caso Rosendo Radilla para presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde lo puse? Que este informe, lo tenía aquí a la mano y ya lo perdí de vista, típico. Pero este peritaje histórico elaborado por Carlos Montemayor es muy interesante porque Carlos Montemayor, pues él era un escritor, un novelista, pero que él conoció a un líder guerrillero, Oscar González, que era su compañero de preparatoria, y así es como le nace el interés por estudiar la Guerra Sucia, ya cuando es un escritor consolidado. Y que bueno, Montemayor es un hombre renacentista, ¿no? Ese punto y aparte, pero dentro de todas las cosas que sabía hacer, también se metió a investigar a fondo el tema de la Guerra Sucia, saca su novela Guerra en el Paraíso, pero después empieza a escribir ensayos donde pues investiga lo que pasó, en Tlatelolco, en Guerrero, y así es como él es llamado para hacer el peritaje histórico del caso Rosendo Radilla, ¿no? Creo que aquí está. No es este. Bueno, ahorita les digo. Entonces Montemayor lo que hace es un peritaje que, tiene cosas positivas y deficientes también, ¿no? Como todo. Ninguno de nosotros es perfecto. Más haciendo una investigación sobre este periodo que es tan complejo, pues uno siempre va a tener carencias y falencias, ¿no? Pero lo interesante del peritaje de Montemayor es que, él ofrece un contexto, aquí lo tengo claro, un contexto súper amplio de la desaparición, de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en el estado de Guerrero. Entonces, aunque el caso Rosendo Radilla no hay una documentación así oficial, ¿no? Una ficha signalética, como lo hay en otros casos de desaparecidos, pero lo interesante del peritaje de Montemayor es que fue considerado elemento de prueba suficiente para acreditar la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ¿no? Entonces, aquí es donde se combina lo histórico con lo jurídico de forma exitosa, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo haber dicho, no, pues esto es pura historia, esto es puro rollo, esto no sirve, ¿no? Pero no, o sea, sí hubo un criterio más avanzado de decir, aquí se está probando la sistematicidad, ¿no? de las violaciones que son perpetradas, de forma generalizada contra población civil, combatiente y no combatiente, que es un problema estructural, como lo señala Carlos Montemayor. Carlos Montemayor es muy enfático en las condiciones que producen tanto la insurgencia como la contrainsurgencia, las áreas de Guerrero que son donde se producen la mayor parte de estas violaciones, ¿no? Que principalmente pues, es la Costa Grande, ¿no? Todo el área de Acapulco para arriba, para los altos, ¿no? El Atoyac, la sierra de Atoyac. Pero bueno, no solo esa área, también partes de la Costa Chica, partes de Tierra Caliente, pero principalmente, pues la zona de la tierra de la Costa Grande.
Entonces, este peritaje es acreditado como válido. También se le da validez al informe de la FEMOS cuando se presenta el caso ante la Comisión Interamericana. También el informe de FEMOS, el informe Sotelo, el informe Sotelo no es acreditado como prueba, pero el informe Carrillo Prieto sí, porque es el documento que presentó oficialmente la PGR. Entonces aquí hay como una tragedia porque el informe que debió haber sido acreditado, que es el de Sotelo, pues no es prueba, no se considera prueba jurídica, pero el informe censurado horroroso de Carrillo Prieto sí. Entonces, eso me parece un poco trágico, ¿no? Pero bueno, finalmente es el documento oficial. Pero bueno, todos estos documentos sirven, ¿no? Son tomados como válidos para acreditar la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. Y como sabemos, pues es el primer caso exitoso en el sentido de que el de la Comisión Interamericana lo turna la Corte Interamericana y después de esto hay una sentencia contra el Estado mexicano por la desaparición del señor Rosendo Radilla y se exige que haya, bueno, una serie de medidas, ¿no? Para esclarecer el delito, para reparar el daño a las víctimas, etcétera, ¿no? Y que haya también una reparación más amplia, comunitaria, no solo que sea como el caso Radilla aislado, ¿no? Y que bueno, el Estado mexicano hace como que, típico del Estado mexicano, hace como que cumple pero no cumple y deja ahí todo como a medias y mal hecho y no satisface a nadie, ¿no? Típico del Estado mexicano. ¿Cuándo nos ha satisfecho el Estado mexicano? Nos deben mucho. Y bueno, así es como llegamos a la época actual con esta administración, que eso pues a lo mejor lo podemos debatir porque ya estuve hablando una hora, pero me parece muy interesante porque hay una cascada de iniciativas, ¿no? Bueno, desde la administración de Peña Nieto empieza la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que ya con esta nueva administración se enfoca en la búsqueda de los desaparecidos desde la Guerra Sucia hasta la actualidad, ¿no? Creo que esto es un gran acierto. Bien pudieron haber dicho, no, pues la Guerra Sucia ya no nos compete, ¿no? Ya caducó, ¿no? Pero no, pues son crímenes que no caducan, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Y entonces se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, que bueno, hace una investigación sobre el paradero de los desaparecidos, tiene un área específica sobre Guerra Sucia. Luego está la creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico por parte de la Secretaría de Gobernación, que originalmente se suponía que tenía que ser una comisión de la verdad, pero pues al ser una comisión que no es independiente de las instituciones del Estado, pues no es una comisión de la verdad real, ¿no? En mi humilde opinión, si uno lo compara con las comisiones de la verdad de otros países, pues no, esto no puede llamarse como una comisión de la verdad como tal. Incluso la Comisión de Guerrero, ¿no? La Comisión de la Verdad de Guerrero sí era autónoma, bueno, tenía presupuesto público del gobierno, pero sí tuvo un carácter más autónomo, más independiente. Esta comisión de esclarecimiento que está operando en la actualidad, pues es una comisión que ha sido incluso denunciada por una de las propias comisionadas que renunció como una comisión que está bastante apegada a la Secretaría de Gobernación. Entonces, bueno, ahí serán temas que iremos debatiendo cuando la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que también tiene un área jurídica y un área histórica, presente su informe final, que entiendo que están por presentarlo este año, pues sí, se supone que este año lo tienen que presentar, ya acaba su mandato. Acaba próximamente su mandato, entonces bueno, tienen que presentar su informe. Y tendremos un informe más, el informe, ¿cómo lo llamaremos? El informe Encinas. Sí, ¿no? Porque Encinas es el presidente de la Comisión de la Verdad, del Esclarecimiento Histórico. Entonces lo llamaremos el informe Encinas. Tenemos finalmente la recomendación número 98BG 2023 de esta institución de la CNDH, que si uno la compara con los informes originales de los que estuve hablando, de la recomendación 26-2001, pues ya vemos, ¿no? Como un trecho de progreso, de un contraste notable, ¿no? Creo que este informe de la CNDH, que es bastante voluminoso también, de más de 600 páginas, ¿no? Es un informe que representa una síntesis de todo lo que se ha hecho, ¿no? 868 páginas, perdón, me quedé corto, 868 páginas. Entonces, en 868 páginas, esta recomendación, que tiene un nombre bastante incluyente, ¿no? Porque está hablando de todos los crímenes sobre casos de violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno,
por actos de detención ilegal, retención ilegal, actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez durante el periodo de violencia política de Estado. Entonces, bueno, la idea es que incorpore, ¿no? Todos los delitos que se cometen en esta época, no solo los que se consideraban tradicionalmente como los crímenes de la guerra sucia, ¿no? Tlatelolco, el halconazo, la contrainsurgencia en Guerrero y en otras partes de la República, sino que incluso se remonta, ¿no? a hechos anteriores, como la masacre de Enriquistas de 1952, perpetrada durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Mencionan de paso lo del el caso de Rubén Jaramillo, etcétera. Entonces, es una recomendación que incorpora incluso, que va más atrás, ¿no? Porque al ampliar el concepto, al deshacerse de esta idea del concepto de guerra sucia y hablar de una violencia de Estado, pues obviamente ahí cabe muchísimo más, ¿no? Porque violencia de Estado se ejerció de muchas maneras contra muchos actores, incluidos algunos que venían de la derecha, pero también hubo violencia de Estado, que es algo que también está enfatizando ahora la Comisión de Esclarecimiento, pues contra la población sexodiversa, contra las sexoservidoras, contra población en situación de calle, contra migrantes. Entonces ya el sujeto de la violencia de Estado, ya en este nuevo enfoque, en esta administración se amplía, ¿no? Ya se sale del marco estricto de lo que fue la guerra sucia, este conflicto armado interno entre el Estado y las guerrillas, para expandirlo, ¿no? A todas las formas de violencia posible. Y creo que aquí ha hecho falta, que es otra de mis especialidades, ha hecho mucha falta incorporar más a las víctimas de las campañas antidrogas, la operación Cóndor, ¿no? Todas esas operaciones atroces que fueron paralelas a la guerra sucia, que de hecho se convierten como en una extensión de la guerra sucia. Hace falta incorporar a esos decenas de miles de campesinos, que algunos de ellos sí sembraban marihuana y amapola, pero otros ni siquiera, su único delito es ser vecino del que sí sembraba, ¿no? Entonces esta población fue atacada también de forma indiscriminada, brutal, con una sevicia inaudita. Creo que ha hecho más, una de las críticas que yo haría sería que hace falta incorporar a esta población, ¿no? que finalmente es uno de los orígenes del conflicto que estamos viviendo ahora, esta narcoguerra interminable que empezó con Calderón en el 2006. Entonces, en el análisis de contexto falta incorporar todavía a las víctimas de las campañas contra antinarcóticos. Por otra parte, bueno, también hay este énfasis en estos otros actores, ¿no? Como los niños, qué pasa con los niños, qué pasa con la población sexodiversa, qué pasa con la población socialmente vulnerable, ¿no? Creo que este nuevo énfasis es importante. Los méritos de esta recomendación 98BG 2023 es que, bueno, amplía sustancialmente la recomendación 26-2001, del informe Soberanes, como lo llamé, incorpora un amplio contexto histórico que incluye todos los informes arriba mencionados, la investigación académica en la materia, el análisis de fuentes primarias, como, bueno, estos archivos que he venido mencionando, de la DFS, de la Sedena, que están depositados en el Archivo General de la Nación. Entonces, es un informe de síntesis, es un informe que hay que leerlo, que hay que discutirlo, también creo que no estamos, o sea, las condiciones actuales también políticas no son las más idóneas no han sido las condiciones idóneas para hablar de estos temas, ha habido mucha polarización política, social. O sea, como vemos, hay un patrón en donde el contexto, ahora sí que el contexto sociopolítico sigue contaminando las investigaciones sobre lo que fue este periodo de violencia prolongada de Estado, y no hemos podido escapar, ¿no? de este silencio social o de esta apatía social, de esta indiferencia social respecto a estos temas. Creo que nos hace falta una campaña de difusión más persistente para lograr incorporar a la sociedad al debate sobre la violencia política de Estado, para que estos informes, para que toda esta investigación pues no se quede así en un vacío, ¿no? El éxito de otras iniciativas
en otros países, de otras políticas de Estado de memoria, verdad y justicia, es que sí logran incorporar a la población a un debate sobre estos temas, sobre estas violaciones graves. En México es un gran pendiente que tenemos, y más con todas las capas de violencia que se nos han acumulado desde el siglo pasado hasta la fecha. Bueno, ya es como mucho, como dicen en el rancho, ya es mucho de bastante, pero creo que si logramos llevar estos temas a la sociedad, que la sociedad los discuta, que se involucre, que haya más presupuesto para hacer investigación, que haya más análisis de contexto, que en la academia sea un tema importante, que no lo ha sido hasta ahora, que los académicos que nos especializamos en estos temas somos pues muy pocos. Entonces, para que el Estado mexicano realmente demuestre un compromiso con estos temas, pues hacen falta reformas muy profundas, ¿no? Que nos hagan ver que para el Estado este tema realmente es una prioridad, que no solo es como una cosa de coyuntura política para verse bien o para hacer como que sí están haciendo, pero no hacen, ¿no? Que haya realmente una voluntad política, porque lo que yo he visto hasta ahora es que pues las víctimas que ya llevan 50 años luchando, esperando, etcétera, pues están muy insatisfechas, ¿no? con lo que se ha hecho hasta ahora, pero para mí la gran deuda pues sigue siendo saber al menos qué pasó con los desaparecidos y que se repare el daño de forma integral e inmediata a las víctimas. Y bueno, ya para concluir, pues como habrán visto, bueno, yo traté de analizar los informes, lo que aportó cada informe, cómo abordaron el contexto, el caso fallido del informe Soberones, y cómo se ha progresado hacia una visión más moderna que incorpora lo histórico, las fuentes primarias, como las entendemos los historiadores, que incorpora a diferentes actores que fueron víctimas de violencia al Estado, y pues toda la gama de delitos que se cometieron, ¿no? No solo los delitos atroces que probablemente constitutivos de crímenes de lesa humanidad, sino también otra gama de delitos cometidos también por servidores públicos y bueno, por políticas de Estado, ¿no? Entonces, creo que, a pesar de que sueno como un poco pesimista, creo que sí ha habido avances en la materia, creo que sí ha habido un salto cualitativo de cómo empezamos a cómo estamos ahora. Hace falta muchísimo, pero pues también hay que tomar en cuenta que durante décadas y varias administraciones hicieron absolutamente nada. Hubo un simulacro ahí por parte de Fox claramente, una indiferencia absoluta por parte de las administraciones de Calderón y Peña Nieto. Y bueno, yo espero que ahora en lo que queda del sexenio haya resultados, ¿no? De parte de todas estas instituciones, la Comisión Nacional de Búsqueda, la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación, pues que haya avances, ¿no? Que haya una respuesta a las víctimas, una respuesta que no se les ha dado y que, bueno, han venido esperando desde hace décadas, ¿no? Y bueno, con esto concluyo, espero que, pues, si tienen preguntas, pues, adelante, debatamos, con mucho gusto, podemos platicarlo. Pues muchísimas gracias, Adela, por este primer saque para generar discusión. El recuento que nos compartes, pues es muestra de que justamente lo que se ha ausentado en el avance hacia la protección efectiva de los derechos a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación integral, pues ha sido el análisis de contexto, ¿no? En la medida en que se ha jugado con las dimensiones de los conflictos, de las causas que rodean los hechos, se ha podido minimizar el impacto social artificialmente, ¿no? Se han manipulado las variables para que el listado de víctimas, pero también de perpetradores, sea minimalista, por decirlo así, y con eso pues se caricaturizan los contextos o se esfuman, se invisibilizan en lo absoluto y en consecuencia los hechos son modulados, suavizados en su gravedad, ¿no? Lo mismo, pues los perpetradores quedan cubiertos por un manto de olvido, ¿no? que genera impunidad, ¿no? O sea, el cobijo del olvido es finalmente que no se toque al perpetrador, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un recordatorio persistente en las investigaciones que se hacen desde los distintos mecanismos de protección de los derechos humanos, tanto en lo jurisdiccional como en lo no jurisdiccional. He visto
y quizá ahora después que escuchemos a nuestro comentarista podemos ampliar sobre esto, que hay quienes admiten que hay ciertos casos en los que es procedente el análisis de contexto y otros no, ¿no? Me parece que al menos en un nivel general, todos los casos que te llegan a la mano como investigador de violaciones de derechos humanos deberían generar un mínimo análisis de contexto, ¿no? Pues es que es como una herramienta indispensable, no imagino no analizar el contexto, o sea… No hay hechos sin contexto. ¿En qué contexto no se analiza el contexto, no? Pues en muchos contextos. Entonces, ahí el problema es que tenemos investigaciones descontextualizadas, justamente, que además surgen de tipos penales o de tipologías de violaciones de derechos humanos y no del material fáctico, ¿no? Claro, es que eso ya desde un punto de vista metodológico y epistemológico, pues ya representa una falla, ¿no? O sea, un sesgo. Un sesgo terrible y una visión muy ortodoxa, muy así, muy… juridicista, en el peor sentido. Juridicista, pero súper limitada y constreñida ahí a lo que dice el papelito, o sea, como la ley, la norma, ¿no? Y eso es muy limitante, eso no te va… eso desprotege a las víctimas, no favorece un contexto de avanzado, ¿no? De promoción de los derechos humanos, de una agenda de memoria, verdad y justicia, ¿no? Entonces, por eso el análisis de contexto me parece como básico, así como el ABC, ¿no? Analices el contexto, no se puede pasar por alto. Paso 1, ¿no? O sea, si vas a hacer una investigación de violaciones de derechos humanos, paso 1, análisis de contexto. ¿De dónde surgió este hecho? Claro, porque los hechos no saltan mágicamente, ¿no? Ni hay servidores públicos malos que actúan por iniciativa propia, ¿no? Yo lo que he visto es que hasta una persona que puede ser muy normal, bueno, esto lo estudió la CIA incluso, ¿no? Una persona muy normal, ordinaria, puesta en una estructura donde va a violar derechos humanos, esa persona va a violar derechos humanos, claro. Porque la estructura está diseñada para violar derechos humanos. No es una cuestión de voluntad, de yo quiero delinquir, de yo soy una persona malvada que va a hacer daño. Psicopática. No es un problema de psicopatía, es un problema de diseño institucional, estructural, ¿no? Sin duda. Y en ese sentido me parece que tiene que haber un cambio. Tú hablas de transformaciones, reformas incluso profundas. La primera no implica ningún cambio legislativo, es acatar la metodología más amplia, es más, hasta es constitucional, porque el artículo primero ya nos habla de una interpretación conforme a los máximos estándares, un principio pro persona, y si es esto, tendríamos que abogar por la garantía que más proteja el derecho, por ejemplo, a la verdad. ¿Cuál puede ser esa garantía? Una metodología bien construida. Las metodologías también son garantías de derechos, ¿no? Y me parece que el análisis de contexto es una garantía privilegiada del derecho a la verdad, a la memoria y a todos los demás que tienen las víctimas, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y bueno, y aquí el caso del análisis fallido del informe Soberón es un informe donde no se analiza contexto forense, contexto arqueológico, cuando lo que se está tratando de determinar es el paradero de los desaparecidos, o sea, qué falla más grande, ¿no? No, porque se pretende que la investigación sea una suerte de apropiación de los expedientes ministeriales, ¿no? Además, entonces, ¿qué se investiga en el derecho penal? Pues el mecano de perpetrador, hecho, víctima, y dentro de ese marco muy restrictivo, verificar que la mecánica de los hechos se actualizó para acreditar un delito. Pero en violaciones de derechos humanos estamos hablando de otro tipo de enfoque, ¿no? Y quienes crearon instituciones como la Comisión Nacional, Carpizo, los que continuaron Soberanes y demás, pues venían de una cultura jurídica positivista, chata, mediocre, ¿no? Disculpad la expresión, pero con unas metodologías limitadas que estaban encaminadas a descarrilar el propósito de la verdad, ¿no? No, muy provinciano, o sea, en el sentido de que no se está viendo lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Argentina es el caso más exitoso y Argentina no tienen documentos sobre los desaparecidos, o sea, yo quiero enfatizar, México es uno de los pocos países, si no el único, donde hay documentos de los desaparecidos, torturados, con las fichas, las huellas digitales, o sea, ningún otro país tiene ese nivel de evidencia, ¿no? Y Argentina, sin ese nivel de evidencia, es el país que más ha llevado a los perpetradores a la cárcel.
Sí, yo creo que también ya es... Hasta desde el positivismo podríamos haber hecho eso y no se hizo. Sí, sí, por eso digo, La mayoría se murieron. qué alcance tan chato que a pesar de tener la herramienta que pudieras tener, no se quiso No, fue una avanzar. falta de voluntad El informe política. Carpizo termina regañando a las víctimas, ¿no? ¿Te acuerdas? Y no solo, también, por ejemplo, el informe Soberanes también ahí deja entrever una narrativa de teoría de los dos demonios. Pero siempre claro. poniendo el dedo, pero los guerrilleros también hacían que cometían actos ilícitos, ¿no? Siempre ahí como que justificando lo que les pasó, porque Relativizando responsabilidades. sí, como que si se lo hubieran merecido, ¿no? Que Ya, finalmente claro, es como el discurso del Estado que predominó por muchas décadas, que afortunadamente creo que a partir de esta administración confío y creo que eso ya se acabó, ¿no? De eso de culpar a las víctimas por lo que les pasó. Yo espero que sea el gran triunfo social de toda esta lucha por los derechos humanos que han dado las víctimas. Sí, yo creo que hay buenas señales en ese sentido. Algo que es importante, por ejemplo, ahora que hablabas de la 98 VG, es que si tenemos un contexto de ese tamaño construido, tendría que haber consecuencias jurídicas de ese tamaño también, ¿no? Entre otras, las reparaciones, ¿no? Por lo menos, porque los perpetradores ya casi se murieron la mayoría, pero yo digo que sea así como en la Unión Soviética. Bueno, no estoy bromeando, ¿no? Pero que se les juzgue ya post-mortem, ¿no? Porque no puede ser, o sea, este nivel de impunidad que vivimos desde los 70, 60, 70, pues dejó abierta la puerta de par en par para todo lo que se vino después, que ha sido infinitamente más terrible y atroz, ¿no? O sea, de hecho, la guerra sucia hasta parece que fue espantosa, no estoy minimizando, ¿no? Pero hasta pareciera poca cosa comparado con lo que hemos vivido con la guerra contra las drogas del 2006 a la actualidad, ¿no? Que es un nivel tan generalizado y de atrocidades, ¿no? Que nos rebasa como sociedad. Sí, y hoy que estudiamos, por ejemplo, vuelvo a la 98 VG, son cientos de casos documentados con mucho detalle, incluso creo que algo muy meritorio de la recomendación es que incluyen la voz de muchas de esas víctimas que dan su testimonio, pero me parece que ese ejercicio que se está haciendo apenas ahora, lo vamos a tener, ojalá que lo antes posible, que no tengamos que esperar lo que han esperado las víctimas de la guerra sucia, pero con este contexto o estos contextos de violencia que se viven desde 2006. Digo, podemos hablar de un contexto todavía más amplio, ¿no? De las guerras contra las drogas desde los 70s, pero en este último corte en el que se ha hecho aparte expreso, en el que el desplazamiento, la movilización de fuerza del Estado que se ha desplegado con este propósito, pues es de proporciones mucho mayores a las de épocas anteriores, estamos viendo, como bien dices, una masa de violaciones de derechos humanos que al menos en lo cuantitativo ya son muy superiores a las de las 20 años de guerra sucia, ¿no? Totalmente, sí. Y creo que ahí el informe que yo mencioné de la violencia de Estado en Guerrero, a mí me gustaría que ese informe fuera un modelo para que se hiciera un informe semejante en cada estado de la República. Para mí eso sería la recomendación, porque en cada estado de la República, en el conflicto actual, se han llevado este tipo de violaciones graves, gravísimas, de los derechos humanos, y que gracias al contexto, no hay documentación a la cual acceder, pero a partir del contexto podemos reconstruir, ¿no? ¿Quiénes han sido las víctimas, los perpetradores, estas alianzas entre agentes estatales y grupos del crimen organizado? Todo eso lo podemos reconstruir a partir del contexto, porque no tenemos documentación y porque la gente no quiere hablar. Entonces ahí va a ser puro contexto, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo creo que eso va a ser muy útil y, bueno, si me permites, voy a ofrecer a quienes nos están viendo que si quieren tener acceso a los insumos que estás mencionando, pues nos escriban, si quieres que me escriban a mí y les mandamos materiales a sjcantú@cndh.org.mx. Bueno, vamos a escuchar a nuestro comentarista, que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor en Derecho Omar David Jiménez Ojeda. El doctor fue servidor público en los gobiernos locales de Chiapas y Guerrero, justamente hablando de contextos. En el gobierno federal, además, participó activamente en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiapas
integrante del cuerpo académico denominado Justicia, Derechos Humanos y Sociedad. Cuenta con diversas publicaciones científicas en su línea de investigación, muy destacado, doctor Jiménez Ojeda, SNI 1, reconocido con el perfil PRODEP por la Secretaría de Educación Pública. Omar, te escuchamos. Con mucho gusto, muy buenos días. Quiero saludar primeramente, como se hace siempre que hacen el favor de invitarnos, pues en primer lugar a todos los buenos amigos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en especial a la directora del Centro Nacional de Información del CENADE, a la Barra de Piedra, nuestra muy querida amiga Rosilaura Castellanos. Y bueno, hemos tenido unos minutos muy gratos donde hemos podido escuchar este diálogo que nos comparte Adela Cedillo, de quien en ella podemos confiar y de quien podemos aprender. Y por supuesto, te saludo, estimado Silvano Cantú. Y bueno, la doctora Cedillo nos hace un recuento muy valioso de prácticamente 70 años de contexto en este país a través de estos momentos históricos que han marcado lo que ha sido México como país. Y justamente la región sur-sureste se ve principalmente mencionada. Ahora bien, en este seminario que coordina, y por cierto lo hace muy bien nuestro amigo Silvano Cantú, que se titula Las violaciones graves de derechos humanos, las víctimas al centro, creo que viene muy bien que dediquen una sesión a este tópico que pues, pareciera ser que es reciente su recepción para los operadores del sistema de justicia en México. Pero como ya se ha dicho, en otros países, pues esto ya es de larga data, ¿no? Y bueno, la recepción en México de la metodología para formar parte de un análisis de contexto en aquellas investigaciones, pues deriva precisamente de lo que hemos podido recopilar tanto del derecho internacional de derechos humanos como del derecho penal internacional. Ahora bien, algo que en mi poca experiencia que tuve en el pasado como pues, implementador del sistema de justicia penal era de que los operadores, estoy hablando de hace 10, 12 años, los operadores del sistema de justicia penal éramos un poco reticentes a aprender nuevas metodologías, máxime cuando se trataba de un cambio de paradigma de la procuración y de la administración de un sistema de justicia, como es el caso en México del sistema de justicia penal, ¿no? Así de que viene bien que en los foros sobre diferentes saberes, por supuesto, en las ciencias sociales, podamos platicar un poco de esta metodología. Y pues sí, es cierto, ya la doctora Adela nos daba también estas luces. ¿Cómo se recepciona, pues, producto de estos casos que han sido resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Algodonero, el caso Rosendo Radilla y este informe que nos deriva del peritaje de Montemayor, pues viene a ser precisamente ese énfasis contextual, ¿no? Pudiera decirse en una visión muy limitada de qué es el análisis del contexto, decirse, insisto, limitadamente de que es una cuestión histórica, pero esto va más allá de solamente la mera referencia a un entorno en un momento determinado. Y también la recepción del análisis contextual que ya se empieza a realizar, prueba de ello son las experiencias que nos han compartido nuestros colegas. También lo hemos visto, aunque quizás no a la velocidad o con el abordaje que nosotros quisiéramos, desde la teoría de las organizaciones, pues, también el análisis del contexto, ya estamos viendo que empieza a ser retomado por las propias organizaciones. La Comisión de Búsqueda Nacional de Búsqueda de Personas, por ejemplo, así como la Fiscalía General de la República a través de su Fiscalía Especializada. Y si no estoy mal,
tengo entendido que en una entidad federativa, es lo que he podido hallar, que es el caso del Estado de México, la Fiscalía Local en el Estado de México está recuperando, y eso viene muy bien porque nos permite a las y a los abogados compartir y abrirnos a trabajos multidisciplinarios, ¿no? Abrirnos hacia otros saberes. Pero la conferencia que nos compartió la doctora Adela Cedillo esta mañana, y que nos quedamos con muchas ganas más de seguir escuchando, yo quiero recuperar algunos puntos, sobre todo de este contexto histórico de pues, 70 años que data desde 1951 el inicio de la Guerra Sucia, ¿no? Como se llama. Eh, los esfuerzos que se hicieron, donde muchas veces o en casi todas las ocasiones fue el propio Estado el que imposibilitó el que se tuvieran resultados, no fue suficiente la buena voluntad de una, dos, tres, cuatro personas que quizás sí hubieron, pero que no alcanzó para llevar a cabo estos buenos resultados. Y quiero subrayar que en buena medida ha sido desde la sociedad civil, desde los propios colectivos, actualmente las madres buscadoras y estas luchas también para llevar a varios estados de la República, Chiapas, mi estado originario, por supuesto no escapa, sobre también los mecanismos de alerta de género por esta repercusión recalcitrante de la violencia en la cual vivimos. Pero bueno, la guerra sucia de la década de los 70s y de los 80s, la necesidad de que se platicara de ello, de que se hablara, de que se aperturara, pues creo que nos trajo una buena consecuencia, si se puede ver de esta manera, pues fue la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su posterior evolución hacia un organismo público autónomo, ¿no? Difícilmente esto se hubiera dado sin la exigencia, pues, derivada de ese concepto. Pero lo que todavía prevalece al día de hoy, en mi opinión, es de que el sistema jurídico mexicano, en todas sus manifestaciones, enfrenta un desafío trascendental, considerando la exigencia, que se le impone, por supuesto, de que debe responder y hacerlo perfectamente a las demandas de la sociedad. Y así, dentro de los datos que recuperamos de la exposición de la doctora Cerillo, en este periodo de guerra sucia, en los informes que daba, bueno, estos informes en un momento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en décadas pasadas, que no tuvieron mayor eficacia, porque pues adolecieron precisamente de estas herramientas técnicas y metodológicas para superar sus deficiencias. Decimos que la principal falla de cualquier quehacer que uno se imponga es precisamente hacerlo en una metodología adecuada. Esto lo entendemos perfectamente desde las universidades públicas estatales en México y vemos cómo políticos, la FEMOS, pues tuvo una vigencia breve de 6 años, ya que fue creada en el 2001, y por decreto presidencial también se elimina en el 27 de marzo del 2007. Pero más allá de ello, una cuestión que desde que se implementan la metodología de análisis contextual, al menos ese informe, y ahí coincidimos con la doctora Cedillo, el informe de la FEMOS, pese a todo, también tiene una bondad de ser el primero en evidenciar las violaciones graves de derechos humanos en entidades que aún al día de hoy no alcanzan a superar pues ese impasse en el cual se encuentran, ¿no? Que es el estado de Guerrero, el estado de Sinaloa, el estado de Chihuahua. Siguiendo un poco también desde lo que ha dicho la Corte Interamericana de ¿para qué nos sirve un análisis de contexto? Pues podemos identificar que son 4 áreas muy identificadas y que esto, hablando, recuperando las partes finales de la exposición y ese diálogo que tuvieron la doctora Cedillo y nuestro amigo Silvano, de cómo desde nuestro quehacer podemos abundar más. Pues precisamente a quienes nos dedicamos al ámbito de la ciencia jurídica, estamos muy atentos
a lo que están disponiendo desde la Corte Interamericana y también es una lucha, ¿no? A llevarlo a colegas de profesión que se desempeñan como operadores del sistema, pues porque como todo cambio, pues existe también la resistencia al cambio, ¿no? Y el análisis contextual, lo estamos entendiendo, que nos va a favorecer para valorar los hechos y los derechos. En un segundo momento, y esto es eminentemente procesal, para valorar adecuadamente las pruebas y determinar la responsabilidad. Un tercer momento, y esto va, yo creo, muy de la mano con la victimología, para considerar las medidas de reparación, que creo que viene muy bien, porque también ahí hay como que mucha confusión. Y finalmente, y esto no es menor, también estamos desde las universidades públicas estatales tratando de tener un abordaje de la enseñanza de la ciencia jurídica diferente. Y el análisis de contexto nos va a permitir tener un criterio orientador de cómo abordar estas investigaciones. Y también cuando capacitamos a las y a los operadores del sistema de justicia, es una herramienta fundamental como un criterio orientador. Así, si podemos decirlo, la época actual, los últimos 10 años, a través del sexenio del expresidente Peña Nieto y el actual, pues la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, vemos y podemos ver en internet, incluso hay publicaciones de informes con análisis contextual, ¿no? Obviamente ahí guardando el sigilo de ciertos datos personales. Y también vemos, o esperaríamos, este informe de la Comisión de la Verdad a cargo del subsecretario Encinas, y también desde el aula, y estamos compartiendo en foros también con colegas implementadores, que tenemos que escudriñar y hacer, difundir más ampliamente la 98 VG 2023, que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente este año, el 18 de abril, pues fue publicada, ¿no? Por violencia política de Estado, más allá del periodo y los alcances de la guerra sucia, que considera otros fenómenos, otras realidades también distintas que hacia el final de la exposición la doctora Cedillo tomaba en cuenta, ¿no? Sobre todo estos colectivos, personas o grupos vulnerables, llámense niños, llámense niñas, mujeres, pero lo que sí también quiero recuperar un poquito es estar de acuerdo, por supuesto, en que en este país, en este México, país de más de 130 millones de habitantes, el momento actual, y un poquito trayendo el concepto que esta mañana nos convoca, el momento actual de este país se encuentra contextualizado en un escenario, en la población en general, en un escenario que se mueve entre la apatía y la polarización, ¿no? Apatía porque el mexicano y la mexicana común no se interesan por estos tópicos, por así decirlo. Lamentablemente es hasta que nos pasa o le pasa a un familiar, a un amigo, a una persona de nuestro entorno, es que empezamos a tener cierta conciencia y cierto interés por hacer valer nuestra voz y superar estos entornos de violencia que a diario se manifiestan. Basta comprender la televisión y escuchar noticias y bueno, pareciera ser que son más las malas que las buenas, pero creo que tenemos que trabajar desde nuestra parte y todas y todos lo podemos hacer, y por eso yo saludo afectuosamente a todos los participantes en este Zoom, en este seminario, y también a todas las personas que siguen esta transmisión en redes sociales, y coincidir finalmente, ya para concluir, que hace falta ir un poco más allá de lo que es el discurso político en nuestras autoridades de todos los órdenes de gobierno y de toda la manifestación política, ¿no? No, en este país parece ser que nos hemos adecuado a que nuestras autoridades únicamente administren los problemas y se lo hereden a las próximas administraciones, pero creo que eso ya debe de bastar, ¿no? Porque ejemplos exitosos de la recepción o de la implementación desde el derecho comparado de estas metodologías hay muchas, ya decían Argentina,
también podría decirse Colombia. De hecho, los amigos colombianos vienen a capacitar a México sobre análisis de contexto en algunas fiscalías, y yo creo que a partir del esfuerzo valioso que cada mexicano y cada mexicana despliegue en el ámbito en el que nos movemos, por supuesto que podremos hacer de este un mejor país, recuperando el sueño que siempre hemos tenido de que en este país el Estado de Derecho sea una realidad. Muchísimas gracias, estimado Silvano. ¿Ahí se escucha? ¿Sí, sí estamos activos con el micrófono? ¿Sí? Doctor Jiménez, pues muchísimas gracias por el comentario, y sin más preámbulo le dejo la palabra a la expositora para que haya un intercambio. Y también te comento, tenemos 2 preguntas del chat en Zoom que ahora leo para tu atención. Gracias. Sí, pues yo coincido con el doctor en el énfasis de lo que dijo al final, que bueno, yo también lo había mencionado, sobre cómo incorporar a la sociedad al debate y cómo aprender de las experiencias de otras, pues de países donde estas iniciativas han sido mucho más avanzadas, ¿no? Para mí, qué bueno que mencionaron Colombia. Colombia es un país que ha avanzado impresionantemente, donde también se cometieron pues toda clase de atrocidades, desde la época de la violencia, que empieza, que así se llama, ¿no? Que empieza en la década de los 40, ¿no? Colombia es uno de los países que tiene el conflicto armado interno más antiguo de todo el continente, y probablemente el hemisferio occidental. Entonces, aprender de lo que se ha hecho en Argentina, aprender de lo que se ha hecho en Colombia. Chile, pues aunque no ha sido tan espectacular, creo que también han sido mucho más avanzados. Y también incluso países que estuvieron muy atrasados, que fueron de los últimos en crear sus comisiones de la verdad, como Brasil, que se creó durante el mandato de Dilma Rousseff. Hasta Brasil, ¿no? Entregó un informe con muchísimo contexto, que claro, no satisface a las víctimas porque, bueno, deja muchas cosas de fuera, pero que es un informe bastante voluminoso. Yo hace unos meses, para un artículo que estaba escribiendo, lo estaba leyendo y no tenía para cuándo terminar, era como las piedras de Sísifo, ¿no? Sí, no, puro cuesta arriba, un informe bastante de muchos volúmenes. Entonces son experiencias, o sea, creo que hay que abandonar la insularidad con la que hemos trabajado en México y apoyarnos en lo que lo que han hecho estos colegas en otros países, cómo se ha dado la vinculación entre instituciones y instituciones, bueno, encargadas de la promoción y defensa de derechos humanos e impartición de justicia, procuración o impartición de justicia, y la academia, ¿no? Entonces, ¿cómo le han hecho? ¿Qué han hecho para ser exitosos? ¿Cómo han incorporado a la sociedad civil al debate? Creo que, por ejemplo, en México algo que siempre me ha preocupado bastante es el poco impacto cultural de la guerra sucia. O sea, no hay películas, hay muy pocas películas, muy pocos documentales sobre la guerra sucia, muy pocas canciones, algunos cómics, ¿no? Donde se habla, pero de forma muy poco informada o ambigua, o que son cosas que no están bien hechas y que por eso no llaman la atención, ¿no? Para ponerlo en pocas palabras. Entonces creo que sí, una política de difusión que otorgue estímulos a la comunidad cultural y artística para darle más énfasis a estos temas, para educar a la ciudadanía. Creo que es algo en lo que también hay que pensar como parte de las políticas de reparación integral del daño. Creo que no se le ha dado tanto énfasis a esta parte claro, que la prioridad después es la atención de las víctimas en lo económico y en temas de salud, de educación, de retiro, etcétera. Pero la parte de la sociedad, de cómo una sociedad entera fue agraviada, una sociedad entera se le mintió, se le manipuló, y también como sociedad en su conjunto merecemos una reparación, ¿no? Y esta reparación que sea en la forma de una política efectiva de verdad, de memoria, donde tengamos acceso a productos de calidad por parte de la academia, de las instituciones, de los productores, bueno, la gente que se dedica a la producción cultural,
y para que estos hechos no se vuelvan a repetir, porque pareciera que ya es pura retórica decir, ay, donde hay memoria no se van a repetir, ¿no? Pero es cierto que una sociedad más consciente, más educada en valores cívicos, en una cultura de derechos humanos, va a estar más firme, ¿no? en una oposición a estas violaciones por parte de servidores públicos, violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que son muchas cosas, bueno, pues estoy saliendo un poco del contexto específico de lo del análisis del contexto como herramienta para documentar violaciones a derechos humanos, pero creo que sí hay que discutir toda esta parte que finalmente es en lo que debe desembocar el análisis de contexto. O sea, el objetivo final de creo que todos los que hacemos investigación sobre la guerra sucia o sobre violencia de Estado, pues es que estos hechos no se vuelvan a repetir, ¿no? Que ahora sí hacer nuestro el nunca más argentino. Perdón, y por debería hacer una corrección, porque cuando dije lo de la masacre de enriquistas, espero que mis colegas historiadores no me hayan escuchado, que dije que fue el Ruiz Cortines cuando fue la administración de Miguel Alemán. Disculpen, es que fue la contienda entre Enríquez y Ruiz Cortines, pero claro que Miguel Alemán es el que se llenó las manos de sangre. Y después también Ruiz Cortines de olvido, ¿no? Sí, no, y Ruiz Cortines, pues el presidente más gris de la historia de México, ¿no? Y que venía del ejército y que parece que todo el mundo ya se le olvidó quién fue y su origen militar, en fin, toda una historia ahí. Pero qué bueno que el informe de la recomendación ¿cómo es? RV 98, retoma el caso, ¿no? Sí, es la 98 VG, que significa violaciones graves. Y hay otra, la 46-2022, que es específicamente sobre la represión al enriquismo y que después hay un informe muy interesante de la Oficina Especial de Investigación de esa violencia política de Estado, del 51 a 2016, en donde se habla de una guerra sucia antes de la guerra sucia, ¿no? Y se refiere precisamente al episodio enriquista. Yo nada más quiero complementar, ya estamos con el tiempo encima, pero comentar que esta parte prospectiva que tiene el análisis de contexto, entendida como un contexto entendido como también el impacto recibido por la violación y después proyectada hacia transformaciones, es parte de una comprensión más amplia a la que tenemos que apostar de análisis de contexto. Es decir, es una modalidad menos explorada que el análisis de contexto para explicarnos la ocurrencia de los hechos, pero tendría que formar parte, ¿no?, indisociable del análisis de contexto, así como cada vez se ramifica más hacia aspectos que no tienen que ver justamente con la investigación de los hechos, la explicación causal de la ocurrencia de los hechos, sino también, además de las reparaciones, a temas como la búsqueda de personas, la protección de personas, por ejemplo, periodistas y defensores, entre otros, ¿no? Bueno, oye, tenemos dos preguntas del auditorio. ¿Te parece si las leemos las dos y reaccionas? Ok. Entonces, primero tenemos una pregunta de Fernando Matías, que dice, siguiendo con la propuesta de incluir el análisis de contexto, continuar con la narrativa de la guerra sucia, ¿no cree que contribuye a reforzar los intentos de instaurar la teoría de dos demonios? Además, ¿cuál ha sido el papel de las víctimas en los procesos de elaboración de los informes? Y la segunda pregunta de Adriana Medina. Por favor, ¿pueden leer mi pregunta? Bueno, ya la estamos leyendo. Respecto a los avances logrados en Argentina en materia de justicia para las víctimas de la dictadura y que aún no se logra en México para las víctimas de la guerra sucia, ¿cuáles son, en su opinión, los elementos clave que explicarían tal situación en ambos países? Y me está llegando otra en este momento, si me permites leerla también. Víctor Hugo Serrano Morales. Dice, al ser el análisis de contexto una herramienta en materia de defensa de los derechos humanos, ¿qué resistencia se enfrenta a este enfoque? Por otra parte, el análisis de contexto considera un trabajo interdisciplinario en el que el derecho no sea punta de lanza, sino una parte más de una serie de disciplinas involucradas en un análisis de contexto. Sí, muy buenas preguntas. No sé si hay alguna otra, si no, te dejo la palabra. A ver. Claro, el
término de guerra sucia pues carga toda esta controversia de que en Argentina fueron los militares los que la llamaron guerra sucia, no las víctimas. En México es un caso distinto. En México fueron las víctimas, principalmente los exmilitantes de las organizaciones armadas clandestinas, quienes adoptaron esta categoría de guerra sucia para referirse al conflicto armado interno. En Argentina, por supuesto, siendo los militares los que dicen estamos haciendo una guerra sucia pues para eliminar a la subversión, la respuesta de las víctimas, de los comités de familiares es rechazar la idea de que hay una guerra, ¿no? Ellos hablan de que hay un terrorismo de Estado generalizado, que no es una guerra, que tienen razón, ¿no? Porque finalmente, si hay una guerra, creo que no hay que negar que hubo una guerra interna de baja intensidad o un conflicto armado interno, como se le quiera llamar, pero el problema es que las organizaciones armadas clandestinas fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos cuando sus miembros ya habían sido derrotados, cuando ya estaban en manos del enemigo, cuando ya no podían, ya estaban fuera de combate, fueron llevados a instalaciones clandestinas, torturados, desaparecidos, ¿no? Entonces, en este sentido sí hay un terror estatal puro y duro, ¿no? Y ahí ya no hablamos de una guerra, ya se habla de estas prácticas de terror estatal, y que es el enfoque que predomina en Argentina, ¿no? Pero esto no tendría que hacernos olvidar que hubo una guerra, porque finalmente las organizaciones armadas clandestinas, Montoneros, RP, pues le declararon la guerra a la dictadura. O sea, no hay que negar la historia o modificarla para adaptarla a un criterio específico de derechos humanos. Creo que esto es importante. Y en México, pues sí, también hubo una teoría, o no se le llamó así, también había una teoría de los dos demonios, ¿no? Que finalmente es algo que adoptan muchos, es principalmente académicos, gente del sector cultural, decir que pues era tan malo el Estado como la guerrilla, ¿no? Hay películas que criminalizan a los guerrilleros como Bajo la metralla, hay toda una producción en las novelas, ¿no? Los guerrilleros también son presentados como gente ingenua, acelerada, como pues que se lanzó a una lucha perdida de antemano, ¿no? Hay toda una desacreditación, una descalificación moral del guerrillero, y que esto abona, ¿no? a una percepción social de una teoría de los dos demonios, pero que en México no se consolida. O sea, el término guerra sucia en México no ayuda a consolidar esta idea de los dos demonios. Es independiente, precisamente porque son los exguerrilleros los que más enfatizan el concepto de guerra sucia como una guerra donde se violan todas las convenciones de Ginebra, el derecho de guerra, el derecho penal internacional, etcétera, ¿no? Por otra parte, el papel de las víctimas en la elaboración de los informes me parece una muy buena pregunta, porque las víctimas solo son utilizadas como objeto de investigación para extraerles información. No son convocadas a ser parte de la elaboración de estos informes, hasta donde tengo entendido. Bueno, a lo mejor en la recomendación, como decía Silvano, en la última, para decirlo bien, 98 VG, no decirlo al revés, sí se incorporan más esta cuestión de los testimonios, como que hay un enfoque más orgánico, pero creo que todavía nos falta mucho más para integrar a las víctimas, para que nadie se sienta excluido, para que nadie sienta que no fue tomado en cuenta a pesar de haber vivido estos hechos atroces. Y claro, sé que a lo mejor desde un punto de vista metodológico es imposible como atender a todas y cada una de las víctimas, pero creo que al menos debería ser la intención, porque esta idea de que había casos paradigmáticos y casos del montón generó mucho, que es uno de los principios de cómo se aplicó se aplicaron las políticas de justicia transicional, dañó mucho a las comunidades de víctimas, ¿no? Porque pareciera que se estableció una jerarquía de víctimas de primera clase, víctimas pues, de segunda categoría, cuando pues una víctima es una víctima, ¿no? Al margen de que su caso sea emblemático o no, una persona que sufre una violación grave a sus derechos humanos pues tiene que ser tratada pues en términos equitativos e igualitarios y no establecer esta jerarquía de víctimas, ¿no? Entonces sí creo que hace falta que no se incorporó a las víctimas como de una forma más orgánica, ¿no? Hacer como encuentros de víctimas donde se discutieran estos informes, eso nunca pasó. Ojalá que sea el caso distinto con el informe que está por presentar la Comisión de Esclarecimiento, ojalá que sea el caso, pero sí, las víctimas creo que han estado bastante excluidas.
Elementos de clave del éxito de Argentina y del fracaso de México. Bueno, Argentina tuvo un amplio movimiento social para llevar a los perpetradores a juicio. No sé si han visto la película 1985. Pues la clave del éxito es un movimiento social que acompaña a las víctimas. En México, una de las claves del fracaso es pensar que solo estas violaciones graves a los derechos humanos solo competen a quienes las sufren, ¿no? A las víctimas y a nadie más, ¿no? Hay una visión bastante individualista de lo que fue la guerra sucia y la violencia de Estado en general, como que algo que pues solo le pasó a esa persona y no tiene nada que ver con, si a mí no me pasó, pues yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Entonces hizo falta más difusión, más un conocimiento sobre estos hechos atroces como algo que nos involucra a todos como sociedad, ¿no? Y rebasar cualquier visión patrimonialista, ¿no? De que estos casos pues, son propiedad de las víctimas o que solo le competen a las víctimas, ¿no? Creo que hay que luchar contra esa visión, pero es algo que se ha analizado el éxito de Argentina bastante, ¿no? Pues casi todos los países nos comparamos con Argentina para entender por qué no logramos llegar ahí, pero Argentina es un caso excepcional de un movimiento social que acompaña los reclamos de los comités de familiares de desaparecidos. Finalmente, ¿qué resistencia enfrenta el enfoque de análisis de contexto? Pues visiones tradicionalistas, ortodoxas, juridicistas, como las llamó Silvano, positivistas, ¿no? Que si no hay aquí el documento que pruebe que la persona fue detenida por agentes estatales, entonces no fue desaparecida, ¿no? Entonces, pues no, esos enfoques creo que hay que superarlos, creo que en vista del progreso que se ha hecho y pues los logros obtenidos, creo que esa visión ya es caduca, ¿no? Creo que ahora sí tenemos que apostarle mucho a la multidisciplinariedad, pues a integrar diferentes tipos de evidencia, ¿no? Desde la historia, la sociología, la arqueología, el análisis de datos, obviamente, bueno, el área jurídica, en fin, o sea, hay muchas posibilidades para enriquecer este análisis de contexto. Bien, pues muchas gracias, Adela Cedillo. Pues hoy tuvimos una sesión riquísima en preguntas, en propuestas, en enfoques. La verdad es que yo me voy con muchas ideas, muy esclarecedora la exposición, Adela. No es por nada, pero acomodar como haces esta genealogía y esta evolución del análisis de contexto, pone muchas cosas en su lugar y aclara. Ayuda muchísimo, la verdad es que yo me quedo muy contento. Muchas gracias a Omar David Jiménez también por su comentario y gracias a las alrededor de 88 personas que estuvieron a lo largo de la sesión. Me gustaría mencionar que tuvimos participación en varias plataformas electrónicas, en Zoom, en YouTube, en Facebook, que hubo gente de la Ciudad de México, de Jalisco, de universidades como la Universidad Nacional, de la Universidad de la Ciudad de México, y bueno, pues todas y todos te pusimos mucha atención y aprendimos mucho de esta sesión, Adela, y cerramos entregándote tu constancia de participación de parte de este Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra, firmada por nuestra directora general, la maestra Rosilaura Castellanos Mariano. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Nos despedimos y nos vemos en este seminario el próximo mes, el primer miércoles de septiembre. No se lo pierdan, nos esperamos. Gracias.